¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Soy Rodrigo de Buen y me da muchísimo gusto saludarles y darles la más cordial bienvenida a una emisión más de esta su serie de Semblanzas Deportivas. Saludo con muchísimo gusto a mi compañero y amigo de transmisión de la Dirección de Deporte Representativo de la Dirección General del Deporte Universitario, mi estimado y querido amigo Luis Alberto Bolaños López. ¿Cómo estás, Luis? Bienvenido. Buenas noches. Muy buenas noches, mi estimado Rodrigo. Muy buenas noches a todos y a todas. Pues feliz, tenemos un programa, híjole, un programa que ya se lo debíamos a la historia del deporte de la UNAM y que creo que va a ser muy prolífico, hermano. Sin duda, y es que el personaje de quien hablaremos esta noche es una persona que desafortunadamente ya no se encuentra con nosotros, pero que dejó precisamente una huella honda y profunda en muchas vidas, que tocó muchas vidas y que dejó un legado de virtudes y cosas positivas, como lo fue el profesor don Raúl Porta Contreras. Son pocos los programas que hemos hecho in memoriam. Hemos hecho el del profesor Saprián Petrov de lucha, hemos hecho el del profesor George Grulla de handball, y sin temor a equivocarme, me parece que este es el tercero y corresponde a alguien que digo, la alberca olímpica de Ciudad Universitaria, porque el profesor Porta precisamente era maestro, profesor de natación. Si le quisieran poner el nombre del profesor Porta a la alberca de Ciudad Universitaria, yo creo que nadie objetaría en ello. De ese tamaño es el personaje del cual vamos a hablar esta noche y que intuimos que va a ser quizás en dos partes, porque de verdad que fue muy prolífica su trayectoria. Insisto, fue alguien que tocó el corazón de muchas personas, quienes tuvimos la oportunidad de conocerlo a través de nuestra chamba, de nuestro trabajo aquí en la entonces Dirección General de Actividades Deportivas y Recreativas y posteriormente ya en la General del Deporte Universitario. El profesor Porta era una leyenda y era un portento de personaje. Y bueno, pues nos podríamos pasar mucho tiempo destacando y poniendo adjetivos calificativos a alguien tan querido y tan recordado en la institución, que mejor que sean nuestros invitados quienes hablen y hablarán de la vida y obra del profesor don Raúl Eligio Porta Contreras. Y para iniciar, pues démosle la bienvenida a nuestros invitados y nos da muchísimo gusto recibir a su hija, a Adriana Porta. ¿Cómo estás, Adriana? Bienvenida, buenas noches y gracias en verdad por acompañarnos esta noche aquí en Semblanzas Deportivas, ni más ni menos que para hablar de tu padre. Así es, pues un gran orgullo estar por aquí con ustedes, sobre todo para platicar un rato de lo que fue pues la vida de mi papá. Definitivamente, pues así como tocó tantas y tantas vidas, pues igualmente hacia el lado de su familia, pues evidentemente pues dejó muchas cosas que pues han de imaginarse, ¿no? Entonces, pues un gran honor estar aquí para platicar de un poco de lo mucho que fue la vida de mi padre y pues gracias por hacer esto. Vamos a tratar de abarcar esa parte familiar con Adriana. Me da mucho gusto darle la bienvenida y recibir esta noche a Marta Patricia Velázquez Ramírez, quien fue su alumna del profesor Porta. Marta, ¿cómo estás? Bienvenida, buenas noches. Hola, buenas noches. Muchísimas gracias otra vez por la invitación. Estoy súper honrada y sobre todo pues por poder hablar un poquito, o como dice Adriana, un poquito aún mucho, de lo que fue Raúl, de lo que nos dejó y de las experiencias tan fantásticas que pudimos vivir con él. Entonces, la verdad, yo estoy muy honrada de estar con ustedes en este programa. En distintas
medios o lecturas que hemos podido tener del profesor Porta, eh, mencionan que tuvo a su cargo cerca de 4,000 alumnos, ¿no? A lo largo de su trayectoria. Entonces, en este programa intentaremos abarcar esta parte familiar con Adriana, esta parte como docente que fue, como entrenador que fue con Marta, y en la parte laboral, con alguien que compartió, fue con Edgar de la Rosa, quien fue asistente del profesor Porta, y te damos también la bienvenida, Edgar. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, compañeros. Pues un gusto, no es una satisfacción increíble poder compartir un poquito más sobre el profe Raúl, mi Raulito, como todos le decíamos, seguramente. Me tocó trabajar con él cerca de 10 años, ahí en la alberca de Ciudad Universitaria. Como alumno fui su alumno, fui su atleta, fui su compañero en esta parte del entrenamiento deportivo y pues con mucho gusto yo comparto pues, todo lo que ustedes me pidan, ¿no? Muchísimas gracias. Si les parece, y para ya entrar de lleno, antes de darle la palabra a Adriana, me voy a permitir leer un fragmentito de lo que es, de manera general, la semblanza del personaje de quien estaremos hablando esta noche, el querido y recordado en este programa In Memoriam, de don Raúl Eligio Porta Contreras, quien naciera un 11 de julio de 1946 y que desafortunadamente falleciera un 1 de septiembre del año 2016. Él fue guardavidas, auxiliar de entrenador, entrenador en jefe y presidente de la Asociación de Natación de la UNAM a lo largo de 44 años de labor ininterrumpida dentro de la Universidad Nacional Autónoma de México, su querida UNAM. Y siempre aquí hago este hincapié, no importara el día de la semana que fuera, el profesor Porta con su cachucha, con su playera, con sus pants, pero siempre de la UNAM, siempre con los colores institucionales de la universidad y los portaba siempre con mucho orgullo. El profesor Porta impartió más de 80 cursos, ya decíamos, entrenó a cerca de 4,000 deportistas, muchos de ellos estudiantes deportistas, y escribió varios manuales de entrenamiento. En mayo del año 2011 se le otorgó la medalla al mérito académico deportivo, distinción que surgió precisamente para estimular la labor dentro del ámbito deportivo a quienes con su desempeño eh, impecable de manera positiva y directa de impartir más allá de los conocimientos a los deportistas y a los alumnos de la UNAM. Este, es de manera breve un pequeño, gran rasgo de lo que fue la impresionante trayectoria de don Raúl Porta Contreras. Ahora sí, Adriana, ya vimos cuándo nació tu padre. ¿En qué rumbo, dónde nació el profesor Porta? Preguntarte, y en qué rumbo de la ciudad, creció y dónde fueron en sus primeros años, dónde hizo la primaria el profesor Porta, dónde hizo la secundaria. Vamos empezando por ahí, si te parece. Bueno, pues mi papá, junto con sus hermanos, vivían en el centro de la ciudad, en la colonia centro, de hecho. En la Ciudad eh, de México. sí, de la Ciudad de México. Digo, crecieron juntos, pero pues quien se dedicaba por ahí a mantenerlos era mi abuelita, y pues mi bisabuela era la que fungía ahí como la mamá, ¿no? Realmente. Entonces, pues iban a la primaria, mi tía es la mayor, entonces iba con su hermanito ahí a la primaria, los dejaban ahí en la primaria, creo que era la primaria, no me acuerdo bien, pero estaba muy cerca de donde vivían ahí en el centro. Y después en la secundaria era, creo que la secundaria número 1, que está ahí creo que está sobre Fray Servando. Este, igual, pues iban muy de la mano, o sea, mi tía les lleva unos añitos o sea, le llevaban a mi tío y a mi papá, le llevaban algunos años. Ella es la única que ahorita sigue viva, pero bueno, eran muy unidos, la verdad es que eran muy unidos. Lo que me cuenta mi tía es que
bueno, y también mi abuelita me lo llegó a contar, es que mi papá era muy, 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 muy inquieto, ¿no? Y pues siempre demostró que era muy, muy inteligente, muy, muy inquieto. Jugaban pues bastante cuando eran niños. De hecho, tengo una tía que se acuerda perfectamente las maldades que le hacía a mi papá, pero era muy divertido, ¿no? Obviamente, pues esa inquietud, esa inteligencia que tenía, pues toda su vida la fue demostrando y pues afortunadamente después pudo ingresar a lo que es la preparatoria, o sea, de la secundaria pues pasaron a la preparatoria, pero todo ahí cercano, ¿no? A la parte del centro de la ciudad, digo, no sé si conozcan la Ciudad de México y la colonia centro, digo, no es a veces como muy transitable por ahí, pero digo, esas fueron sus condiciones, ¿no? De vida y de infancia, juventud. Y pues obviamente eso los impulsa a hacer otras cosas, ¿no? Por ahí cuando va terminando la preparatoria fue cuando realmente empezó digo, incluso conoció la alberca de Ciudad Universitaria cuando la empezaron a construir. Y pues desde ese momento fue cuando dijo, algún día aquí voy a estar, ¿no? Y gracias a que el profesor Herrera, pues los cobijó, porque realmente como no vivió con su padre o no creció juntos con su padre, pues de hecho el profe Herrera, así como mi papá fue para muchos papá, abuelo, etcétera, el profe Herrera fue como, o sea, fue su mentor, pero su mentor en el aspecto que lo llevó lo impulsó, ¿no? Lo encaminó y pues a mi papá evidentemente le encantó lo que tenía que ver con la natación, todo lo que tenía que ver con la natación. Digo, sí estudiaba y sí dedicaba tiempo a la escuela, pero, o sea, es cuando alguien dice, esto me gusta, esto me va a dar de comer, pero esto me encanta, no me importa si me pagan, no me importa si me va a dar de comer, no me importa hacer como sea, yo voy a ser el mejor en lo que me voy a plantear. Y yo creo que eso también hizo que mi papá fuera como muy paternal en el aspecto de que se involucraba mucho con muchos nadadores, no solamente con algunos, sino con muchos nadadores se involucraba en el aspecto de que detectaba por ahí algunos detalles, entonces, a ver, ¿qué está sucediendo? Escuchaba, a veces no daba tantos consejos tal vez, pero a veces el simple y llano hecho de escuchar ayudó a mucha gente. Entonces, digo, mi papá, como que ese impulso que tuvo por parte del profe Herrera fue como la base fundamental para que cuando el profe Herrera como que ya empezó a relajar esa parte, pues mi papá siguió impulsando nadadores, que las competencias, que no hace falta tantito dinero, hace falta el transporte, el vehículo, no somos tantos, no se alcanza un camión, ok, pues conseguía una van, ¿no? Y se los llevaba, aunque fuera, pues no sé, a Monterrey, a Saltillo, a donde fuera. Eh, y pues realmente eso es lo que yo veo o lo que yo viví en cuanto a saber el cómo fue desarrollando todo ese tipo de circunstancias. O sea, él le encantaba la natación, estudió muchos manuales, o sea, él escribió cosas, pero obviamente se basaba en todo el Ok. estudio que había realizado. En alguna ocasión incluso me pidió que le ayudara a traducir un manual. Yo sinceramente no tenía la capacidad como para traducirlo, ¿no? Pero bueno, mi mamá sí es maestra de inglés. Entonces, pues empezamos ahí como medio a ayudarle a algunas cosas y sobre todo porque él hacía todo, ¿no? Hacía los manuscritos, traducía, veía, analizaba y pues la realidad es que, pues yo creo que ese origen que tuvo
pues hizo que él viera como el cómo complementar la vida de muchos nadadores, ¿no? Yo creo que eso fue lo que pues, lo impulsó a él fundamentalmente a ayudar a tanta gente, ¿no? Ok, Luis, ya. Sí, gracias, Rodrigo. Eh, una pregunta. ¿Sabes más o menos en qué deporte se inició el profesor Porta? O sea, ¿siempre tuvo la natación o supongo que tuvo alguna iniciación en algunos otros deportes? Pues realmente la natación fue lo fundamental. Digo, él desarrolló varios deportes, de hecho, pues, practicábamos básquetbol, practicábamos pues no sé, fútbol muy poco, pero le encantaba verlo. Este, eh, y pues algún otro deporte, sinceramente, pudiera haber sido, no, pues, no, realmente no, o sea, ahí se- Edgar a lo mejor dice que alzó la mano. a ver, Sí, ahí a nosotros nos contaba muchas anécdotas siempre, ¿no? Siempre tenía algo que compartir. Él, a nosotros, su equipo de trabajo, Juan Carlos Carvajal, Isaac Viveros, un servidor, nos comentaba que llegó a waterpolo, que él estuvo en waterpolo, al inicio, practicando. Raúl era una persona muy fuerte, muy fuerte. Recuerdo mucho que, no sé si te acuerdas, Adriana, que se tomaba del poste, hacía la bandera esta increíble que hacen los gimnastas, todavía hasta unos años antes, ¿eh? O sea, realmente increíble Órale. su fortaleza. Nos enseñaba mucho y sí, pues bueno, para terminar el comentario, para que siga Adriana, sí llegó a waterpolo y de waterpolo pues se pasó ahí a natación. Era pechista, los pechistas necesitan mucha fuerza. Raúl era una persona muy fuerte, ¿no? sí, ¿Tú sabes, Adriana, cómo fue el encuentro de tu papá con la alberca? No, no me refiero a la de Zeus, sino a esto que decía La Edgar, primera vez. con las actividades acuáticas, con la natación. ¿Tienes idea de cuándo fue que tu papá se tuvo ese primer contacto y que de ahí se haya enamorado de esto? pues hasta donde yo sé también fue porque el profe Herrera lo invitó al Asturiano, al Club Asturiano de México. En esta línea de tiempo, ¿podemos ir poniéndole como que años para ir sabiendo un poquito? Ay, Dios. No. En cuanto a años, pues fue un poco antes de entrar a la facultad, si no es que ha de haber sido en la facultad. O Ok. sea, estamos hablando de la facultad de esto como del 69, 70, una cosa así. Entonces, poquito antes ha de haber sido esta invitación a la Es a Asturiana. lo que iba. Antes de eso, de lo del club asturiano y esto, o sea, su etapa en la prepa y a lo mejor todavía más joven en la secundaria, ¿tú sabes o llegaste a saber o a escuchar o a conocer si tuvo sabes cuándo aprendió a nadar, por ejemplo, o cómo fue esa parte no la tienes? No, no la tengo exactamente no la tengo, porque tuvo que haber sido en la preparatoria cuando se pudo haber iniciado en todo lo que es el deporte acuático. Tu papá fue Ahora, a la prepa 7, ¿no? La fue a la prepa del, siete, la, sí, de la fue a prepa de la Viga. exactamente, ¿Sabes porque si tenía algún comentario o recuerdo de esa etapa de él como estudiante del bachillerato ya dentro de la UNAM? pues de esa etapa del bachillerato no tengo la referencia porque realmente pues iba también mi mamá en la prepa 7, pero pues ella era gimnasta y él era de la natación, ¿no? Entonces, ¿Desde esa época tus este, papás se conocieron? pues desde antes, porque vivían en la misma, Ah, mira, se puede decir que en el mismo edificio, ya. vivían nada más que uno de un lado y el otro del otro, donde se veían o se frecuentaban mucho, pues era en la iglesia, ni siquiera era en la casa o en la escuela, era en la iglesia porque mi papá pues era, pues dirigía ahí a los jóvenes en la iglesia y también desde ahí, o sea, si me voy a remontar a la historia, pues desde ahí mi papá sí era como eh, canalizador, como líder, como veía problemas y entonces, bueno, vamos a resolverlo así. Entonces, mi mamá pues no es tan religiosa, pero
pues mi papá atraía o jalaba a los jóvenes, pues para encaminarlos por un mejor camino, ¿no? En esta época de la preparatoria, ¿tu papá todavía no conocía al profesor Herrera? En la época de la preparatoria, al inicio no, pero ya después sí lo tuvo que haber conocido, porque incluso fue antes de ingresar a la facultad que ya conocía al profe Herrera. Yo no Entonces, sabía, por ejemplo, que tu papá había ingresado a la Facultad de Ingeniería. ¿Qué es lo que estaba estudiando? mi papá estudió ingeniería mecánica electricista, entonces, de hecho es pasante, perdón, era pasante de ingeniería mecánica electricista. Este, y pues obviamente pues estaba enfrentito de la alberca, ¿no? Entonces, pues de la facultad se pasaba a estar en la alberca porque pues le fascinaba, o sea, era su vida realmente, o sea, yo podría, bueno, antes vacilaba yo que yo nací en la alberca, ¿no? Porque pues mis papás se conocieron en la prepa, luego ya cuando realmente se casaron, pues ya habían ingresado a la facultad, mi mamá a filosofía y mi papá a ingeniería, y de hecho, pues cuando se casaron, pues fue en el 72 finales del 72, este, y pues mi papá era su vida a la alberca de Ciudad Universitaria, sí acabó la carrera, pero la realidad es que nunca se tituló. Y de hecho hasta allá hay una tesis por ahí escrita en la cual está su nombre, pero no sé, sinceramente nunca le pregunté, no me quise atrever a tanto, ¿por qué no se presentó al examen profesional? Porque pues realmente pues él tenía pues ya ese avance y esa posibilidad, ¿no? Eh, ¿Y digo, era, nunca se dedicó a nada de la ingeniería, de lo que estudió? no, no, la verdad es que no se dedicó a la ingeniería mecánica. Digo, me enseñó cosas, pero nunca se dedicó a la ingeniería mecánica. Y bueno, Esto nos hace ver que el profe, dos cosas, si se iba de pinta, se iba enfrente de la facultad a la alberca de CEU. Eso nos queda claro. Y dos, de que seguramente era muy bueno para las matemáticas, el profesor Porta. así es, era muy bueno, de hecho, pues por ahí escribía yo que yo al principio en la primaria no era muy buena, pero pues mi papá sí, ¿no? Entonces así como que, ¿cómo? Y entonces pues se ponía ahí a explicarme que la raíz cuadrada y que la, y que blu, blu, blu. Y después incluso en la secundaria pues nos iba muy mal y pues mi papá en ese entonces era el vocal del grupo, ¿no? Y pues obviamente por su calidad y su capacidad en las matemáticas, pues a todo el grupo nos daba pues ahí la cátedra de las matemáticas para que pues, nosotros de secundaria pues pudiéramos pasar los exámenes porque nos aplicaban unos exámenes que era la primera buena, la segunda mal, dos, ¿no? Era Sí. relámpago y la primera que tuvieras mala era tu calificación, ¿no? Y yo era una de ellas, ¿no? Entonces, pues sí, mi papá pues se abocó a ayudarnos, no solamente a mí, o sea, no veía las oportunidades nada más para una sola persona a veces. Si veía la posibilidad de poder ayudar a alguien más o en 10 a 15 a 20, pues No dudaba no en lo hacerlo. Muy no chava. lo hacía y la verdad es que, pues gracias a eso, pues incluso mis compañeros de la secundaria se acuerdan, ¿no? O sea, oye, yo me acuerdo que tu papá nos iba y nos daba clases. Digo, ¿se acuerdan de eso? Dice, sí, claro que sí, si no hubiera sido por él, lo hubiera reprobado. Digo, bueno, qué bien que se acuerden de eso, ¿no? Claro. Porque ni siquiera de la natación. O Creo sea, que ahorita que tocamos este aspecto de las matemáticas y esta parte, como que Marta. Marta levantó la mano y quería decir algo. Adelante, Marta. Sí, exactamente. Fíjate que algo bien curioso, y ahorita platicando, Adri, esta parte de que era muy bueno en las matemáticas, hay una tabla que yo fui afortunada de que a mí me regaló una tabla de cadencia. Entonces, en esa tabla de cadencia, Raulito, tenías marcado los pasos que teníamos que hacer los nadadores, y yo creo que
quien haya nadado sabe de lo que es la cadencia. Él hacía los tiempos, marcaba los tiempos que tienes que hacer desde el 25, el 50, el 75, el 100. Y es una tabla maravillosa que no la pude ahorita encontrar, porque a mí me la regaló y me dice, ten, para que cuando me entrenaba, y sobre todo que yo nadaba el 200 maripa, yo necesitaba tener una excelente cadencia, entonces no me tenía que salir de ciertos parámetros. Entonces, esa era una tabla mágica que te señalaba desde el 25 hasta el 1500 Wow. cómo tenías que ir nadando el 50, el 100, el 50, 100, 150, hasta llegar al 1500. Es maravillosa. Y entonces ahorita sí me cae el 20, de que sí, Laurito era el matemático, porque imagínate qué mente puede desarrollar eso, o sea, dedicarle tiempo a eso, y pues sí, solamente Raúl. Entonces, esa era lo que quería compartir con ustedes. Muchísimas gracias. No, no lo voy a leer porque son 6 cuartillas, pero me encontré en internet un escrito de tu papá, y le doy el crédito porque así lo pide también, por supuesto, que hizo Carlos Andrés Aguirre Álvarez, no sé si fue alumno de tu papá o qué, que se llama Mi misión en la UNAM. Está precioso el escrito, que es de tu papá, son como si fuera como sus memorias, ¿no? O su línea de pensamiento. Y ahí, más allá de esta parte que como entrenador y como profesor universitario tuvo, nos deja ver esta como visión humanista que tenía el profesor Porta, en donde, corríjanme si me equivoco, pero para él era más importante esta parte del aspecto humano habla mucho ahí de las emociones, y era un poco también como psicólogo tu papá, porque menciona varias veces esta cuestión del control de las emociones, y en donde para él en alguna parte dice, pues no me preocupa si van a ser atletas olímpicos o no, porque finalmente a unos Juegos Olímpicos, ¿cuántos pueden ir? Y ya estando en unos Juegos Olímpicos, ¿cuántos pueden ganar una medalla? Y se enfocaba más en esta parte de hacer con sus alumnos el que fueran buenas personas, el que fueran buenos seres humanos, el que fueran personas con principios y con valores y que los llevaran a cabo. Y en donde se preocupaba mucho en la forma en cómo él trataba a las personas, él hablaba de mucho respeto hacia el ser humano y sobre todo también en esta parte como finalmente docente, de inculcar más allá de lo que decía Martita ahorita, de ya enfocados en el trabajo dentro de la piscina, más allá de eso, y que por supuesto lo hacía súper bien, esta otra parte como del aspecto humano, del inculcar valores, del que fueran, insisto, buenas personas, buenos ciudadanos, buenos alumnos para la sociedad, ¿no? En un englobamiento así de que fueran buenos mexicanos, buenos ciudadanos, ¿no? Este, ¿Qué nos puedes decir al respecto, Adriana? Pues sí, o sea, realmente esta publicación que hizo, si no me recuerdo, sí fue alumno, ¿no, Edgar? Carlos. Sí, Carlitos Aguirre es compañero de nosotros, alumno. Lo que pasa es que Raúl tocaba muy en las emociones, muy en lo humano. Era una persona extraordinaria que te hacía siempre sacar lo mejor de ti, siempre. Aun cuando uno no tuviera fe en uno mismo, parecía que Raúl era en esa parte inagotable, ¿no? Compartimos o más bien me formó mucho en ese sentido de segundas oportunidades para la gente, de segundas oportunidades para los alumnos que llegaban con nosotros. No, él no tiene futuro. No, 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 de otros equipos, ¿no? Y nosotros, bueno, pues ¿por qué no tiene futuro, no? ¿A qué le llamamos esa parte de por qué cortamos así el desarrollo de la gente? Entonces, Raúl, en ese sentido, por ejemplo, un pequeñito ejemplo, ¿no? En cualquier otro equipo donde uno llega a nadar, uno llega a competir, uno llega a formar parte de un equipo, siempre hay novatadas. Y las novatadas son em, la gente de experiencia, la gente que tiene más tiempo, pues un poquito abusivos con el nuevo. Raúl estaba
totalmente en contra de eso. Nunca permitió una novatada, jamás, y más bien se encargaba de integrar a los nuevos alumnos, a los que ya tenían mayor experiencia, y nos hacía a los que teníamos mayor experiencia pues, compartir esa experiencia con ellos, ¿no? Esa era parte de su filosofía, siempre respetando muchísimo la integridad de todos. Yo no te puedo decir si las novatadas están bien o mal, simplemente te digo que Raúl estaba en contra de eso y lo tomaba como un camino alterno. Bueno, ya sabemos para dónde van las novatadas, quizá este camino que yo tengo sea un poquito mejor o diferente, o nos lleve para otro lado, ¿no? Y te lo juro que cuando te comparto todas estas cosas es de piel chinita porque era tan especial, que hizo especiales a toda la gente que estaba a su alrededor también, ¿no? Marta, tú como su alumna, ¿qué nos puedes decir al respecto de esto que estamos señalando? Y sobre todo me gustaría, porque aquí el as para la cuestión con la computadora y el internet es Luis, le compartí hace rato esto que se llama Mi misión en la UNAM, que son como memorias escritas son 6 cuartillas imperdibles del profesor Porta. Si lo puede compartir Luis en la transmisión, no digo aquí a lo mejor en vivo, pero sí en los comentarios para que el público que nos está viendo lo pueda tener, lo pueda leer, lo pueda apreciar y entender un poquito más de esto que estamos justamente hablando. Tú como su alumna, Marta, ¿qué nos puedes decir en esta parte del aspecto humano? Seguramente el profesor en su chamba, en su trabajo, como precisamente tú como alumna, él como docente, como profesor, pues indudablemente que existía ese respeto, pero más allá de eso, más allá de la competencia, más allá de la preparación físico-atlética dentro de la alberca, esta cuestión de los valores que el profesor Porta infundía y tenía, ¿tú cómo lo veías desde tu ámbito, desde el ámbito como una de muchos y muchas alumnas que tuvo? Sí, fíjate que coincido con Edgar. Raulito siempre nos enseñó esta parte del respeto, de los valores, de la ética, ¿no? Para él la ética era importantísima, o sea, a pesar de que nos entrenaba y 100% nosotros éramos natación, pero nunca perdió de vista que fuéramos éticos, o sea, que fuéramos responsables de nuestros actos, que si no llegábamos al entrenamiento, ¿no? Había consecuencias y que decía, bueno, pues es que es por esto y aquello. Pero la parte de la ética, del profesionalismo, de la disciplina, del respeto, de lo que decía Edgar, él era enemigo de las novatadas, porque él decía, ¿por qué hacen esas cosas mejor? Invítenles a una comida, váyanse a nadar juntos, váyanse a platicar, pero una novatada era algo que Raúl no podía concebir, ¿no? Y la otra parte de aventar a la gente a la alberca, dice, es que esa es una falta de respeto. Eso es una falta de respeto para la persona que en lugar de aplaudirle, le estás faltando al respeto, ¿no? Entonces, esas cosas sí nos marcaron, o por supuesto que nos marcaron, y bueno, ahora yo que soy entrenadora de la Prepa 4, pues ese aprendizaje fue lo que yo le aprendí a Raulito, no solamente en el ámbito de la natación, pero esos aprendizajes de escuchar a las personas, de que no todos tenemos la misma oportunidad, de sí darles una segunda oportunidad, como dice Edgar, de encauzar a nuestros alumnos a que sean de verdad buenas personas, como tú lo mencionaste ahorita, que sean personas de verdad con valores, con principios, que sean buenos ciudadanos y que si pueden hacer alguna otra cosa, qué padre, ¿no? Pero si no, que no pierdan de vista el ser buenas personas y buenos y con muchísimos valores. Y una parte será es, para él era fundamental el respeto, sin importar si tenía 4 o 5 años, porque también estuvo en Pumitas Natación, que se trabajaba con niños de 4 años, 3 años, era el mismo respeto para a esos bebés como para una persona mayor, ¿no? Entonces, sí nos marcó y creo que nos marcó y nos enseñó bien qué era lo que teníamos que hacer nosotros con nuestros alumnos o en nuestro ámbito de trabajo,
los que tuvimos la oportunidad de seguir estudiando, o en el ámbito de la familia, también los que tenemos una familia. Entonces, seguimos realmente las enseñanzas que nos dejó Raúl. Sí, de hecho, retomando el tema, pues el dato era, para mi papá era importante que fueran buenos nadadores, pero antes, buenos estudiantes, antes, buenos hijos, antes, buenas personas. Esa es la realidad. O sea, en su código estaba el respetar incluso los equipos, o sea, en el aspecto de que se dio mucho que se robaban a los nadadores, o sea, otros equipos veían capacidades en los nadadores y los invitaban a participar, ¿no? Entonces, Se llamaba piratear, Adri. Se pirateaban a los nadadores. mi papá era enemigo de hacer eso y de estar permitiéndolo o de estarlo fomentando. De hecho, por ahí hay un personaje que le caía muy mal, precisamente porque se dedicaba a hacer eso. Pero bueno, digo, la historia pone a la gente en su lugar. Y pues digo, quienes pudieron facilitarse la vida de esa manera, pues cada quien, ¿no? Pero era enemigo de eso porque, pues al final de cuentas, cuando alguien cambia de equipo por una cuestión económica, no necesariamente van a estar fomentando esa integridad de la persona, ¿no? Que mantengan sus calificaciones, que mantengan cierto carácter, cierto foco, cierto enfoque, cierto objetivo. Entonces, la realidad es que, pues, más le interesaba a mi papá siempre, pues, que se pudieran desarrollar como personas integrales, no solamente como nadadores de élite o de excelencia, sino como personas que tú dijeras, lo admiro no solo por el estilo que imprime en su nado, que sea crawl, dorso, mariposa o pecho, sino por la calidad de persona que si tú le pides un consejo, te lo va a dar. O a lo mejor, oye, es que la salida me sale de la patada, ¿qué me recomiendas? Y eso, así como Edgar, como Marta, como Charlie, como como Isaac, como tantos y tantos entrenadores, o sea, realmente eh, ellos tienen esa semilla de que van formando gente, pero van viendo cuáles son sus cualidades para explotarlas en el aspecto deportivo y cuáles son aquellos ligeros detalles que no los dejan sobresalir como personas. Entonces, esa semillita siento que la imprimió en muchos, en Marta, en Edgar, en, en tantos y tantos, en verdad que, ay, Dios mío, es interminable la lista, y no solamente como entrenadores de natación, sino en lo que se dediquen a hacer, o sea, ingenieros, médicos, filósofos, docentes, o sea, cada uno de aquellos nadadores que tocaron la alberca de Ciudad Universitaria, no solo con mi papá, lo comento porque esto es bien importante, no solamente fueron alumnos de mi papá, sino ahora alumnos de sus alumnos, ahora Sí, ya es alumnos otra generación. de todas estas personas que ahora se dedican a formar nadadores o de la especialidad a la que se estén dedicando en este momento, porque hay gente que a lo mejor ya no se dedica de lleno a la natación, sino se dedican a otro deporte que también les apasiona, pero lo van tomando y lo van formando. Y muchos a lo mejor ni siquiera reconocen, ¿no? Esa semilla, pero a final de cuentas la tienen, la Claro. tienen, aunque lo nieguen, ahí tienen esa parte, pues sí, eh, plantada, bueno, primero la semillita y ya ahorita ya ha crecido de esa manera que eh, pues han tocado a más y más generaciones, ¿no? Digo, sí, por mi papá pasaron muchísimas generaciones, muchísimos alumnos, muchísima gente que se formó incluso en los cursos estos de enseñanza que se daban de alto nivel. Yo recuerdo haberlo acompañado al TEC de Monterrey cuando tenía yo 8 años y pues
le pedían que hiciera pues pláticas y cursos especializados en ciertos aspectos y pues eso como tal lo absorbía la gente que iba a los simposios a este tipo Clínicas, de, taller. de, de, pues de eventos, ¿no? Que se dedicaban exclusivamente a la parte de la docencia del deporte. Entonces, Justamente en el manual este de mi misión en la UNAM, hay una parte que tu papá señala de que qué es lo que les puede aportar la natación a sus vidas, a sus alumnos, ¿no? Más allá, insisto, de esta parte técnica, teórica, práctica, ya in situ en la alberca de la natación, del deporte, sino lo que esta disciplina deportiva, lo que a través de este deporte podía inculcar y dejarle a sus alumnos. Y es lo que acabas tú de señalar, ¿no? De que más allá del deporte había otros aspectos y digo, no encuentras ese tipo de cosas en cualquier entrenador. De ahí lo que decíamos hace un momento de este carácter como humanista que tenía Raúl Porta, en donde le interesaba también esa otra parte, ese otro plus que podía inculcar y generar o sembrar como semillita, como acabas de decirlo, dentro de sus alumnos. Estamos entrando en la parte final de esta emisión y quisiera que Luis, por favor, me imagino que debe de haber muchos comentarios del público. Nuestro personaje del día de hoy, bien que lo merece. Adelante, amigo, dale cauce a esos comentarios de la gente. Pues amigo, espero que me dé la vida, el tiempo. Tenemos, bueno, Alma Macedo nos está viendo. M. Ramón Mondragón dice, saludos a Adriana, Marta y Edgar. Reciban un fuerte abrazo. Natación Prepa 5. Luis H. Viveros, mi gratitud. Lalis, perdóname. Lalis H. Viveros dice, mi gratitud y mis respetos para un gran maestro y ser humano. Juan Carlos Carvajal Beristain, profe, dice, Raúl ayudaba a todos los que se lo pidieran, desde el seleccionado nacional hasta el nadador más novato. Habla mucho de su personalidad, eso. Isela González Méndez, un abrazo al cielo al profesor Porta con mucho cariño. Brenda Porta Linel fue a la prepa de La Viga y jugó en la Facultad de Ingeniería, hablando de lo que estábamos hablando hace ratito. es mi hermano. Gracias. Sí, me imaginé, me imaginé. Muchísimas gracias, Brenda. JS Mendoza, gracias por todo, profesor Porta. Otra vez, Brenda, tu hermana, dice, creía que iba a ser padrecito, o sea, hablando de sus tiempos. No hubiéramos De, nacido. bueno. A lo mejor tampoco hubiéramos tenido un profesor como el que tuvimos, ¿no? Así en este nivel. Isaúr B. de Bania dice: Raúl era un gran ser humano, además de entrenar grandes deportistas, le interesaba formar buenas personas. Nos dejó grandes lecciones de vida a los que tuvimos el gusto de conocerlo. Ernesto Jiménez dice, Raúl Porta, un entrenador que no daba más, que no nada más le interesaba el desarrollo de las personas como nadadores, sino también los problemas personales de cada uno, que cada uno traíamos, nos daban muchos consejos, era una persona muy humana, se nota. La prueba de la cadencia, supongo que eso es referente a lo que comentaba la maestra Marta. Filos Atenea UNAM dice saludos a la de parte de los Valencia. Raúl Portas siempre fue una excelente persona, nuestro amigo y guía, un ejemplo para muchas, muchas generaciones. Y bueno, sigue habiendo Síguele, muchísimo. síguele, 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 síguele. Luis Holguín sobre el comentario de M. Mondragón, me gustó, qué gusto que se pudo conectar, saludos. Pablo Martínez, ese pensamiento científico es algo que me encantaba de él al momento de entrenar porque los pasos que pedía eran siempre precisos para los tiempos que queríamos lograr. Eh, Ahí yo puse el comentario sobre el archivo que está ahí de mi misión en la UNAM.
Nelson Vargas, dice Ernesto Jiménez. No voy a anclar más, ya dejaron claro el punto. Raúl inculcó en los entrenadores, dice Juan Carlos Carvajal, que colaboráramos con él, que debíamos formar a los nadadores de manera integral. No solo la parte deportiva era muy importante para él, el desarrollo social, académico del nadador. Bir López, se recuerda mucho una frase que él nos decía, y está entre comillas, dice, yo quiero estudiantes deportistas, no deportistas estudiantes. Claro, Mariano Dávalos dice, el Saludos. profesor Raúl Porta fue un grande de la natación universitaria. Yo cuando llegué a la alberca de CU en los años 70-71, trabajando junto a don Manuel Herrera, sin faltar el equipo, sin importarle, sin faltar al equipo sin importarle su salud, trabajaba más de 12 horas pegado a sus distintos grupos. Felicidades y que sirva de homenaje a un gran y buena persona. Saludos a todos, abrazos. Joel Cortés dice saludos a Adriana Porta y Edgar de la Rosa. Un abrazo a Raúl donde quiera que esté. Juan Carlos Carvajal, un aspecto muy importante para Raúl en el nivel deportivo fue el desarrollo y perfeccionamiento técnico. Dejó ese legado en el equipo y hacemos el esfuerzo por continuarlo. María de la Luz Mora, gracias Raúl Porta por todas las enseñanzas. Saludos a Edgarcín y Adriana Porta, nuestra hermana de agua. Salvador Janet Vadillo dice, maestro entre los maestros, padre para muchos. No hay día que no me esfuerce a ser como él. Así de sencillo. Y M. Ramón Mondragón dice, yo tuve la oportunidad de tratarlo desde el año 1970 y siempre. 77 siempre se dio. Perdón, perdón. En en todos los aspectos para lograr el desarrollo integral del individuo. Hasta llegaba a platicar, aconsejar a los padres de los nadadores. Súper comprometido. Lalo Pérez, yo conocí a Raúl Porta desde cuando nadamos en el Asturiano, lo recuerdo porque tenía muchísima fuerza. Él hacía lagartijas con nosotros sentados en su espalda. Tuve la fortuna de cerrar mi carrera de natación con Raúl siendo el coach de la universidad de la universidad en Bulgaria, la del 79, ¿no? Sí, Lo recuerdo con mucho cariño. Pablo Martínez, bueno, aquí por dos y siguen comentando. Juan Carlos García, Yo saludos a creo que ahí le Raúl. dejamos, mi estimado Puesto Luis. Raulito. Sí, hermano, ya. Ahí le Siguen dejamos. llegando comentarios y siguen y siguen. De todas maneras, les voy a mandar la liga a nuestros invitados para que la puedan ver toda esta playa de comentarios que tenemos ahí. Yo creo que queda claro que va a haber una segunda parte, ¿no? Queda Por claro, si supuesto. ustedes lo permiten, habrá una segunda parte de este In Por favor, Memoriam. ayúdennos. Sí, por favor, sí. Quedó mucho Y por de qué platicar. Y aprovechando la presencia de Adriana, porque ya estamos ya cerca del final de esta emisión, y yo sí quisiera hacerle un par de preguntas más. A reserva, por supuesto, de que vamos a tener a Marta y a Edgar en este segundo programa para abarcar ya otros temas de nuestro personaje en cuestión, el querido profesor Raúl Porta, y lo que acaba de hacer Luis con la lectura de todos estos comentarios es una pequeña muestra de lo grande y de lo querido que fue Raúl Porta aquí en la universidad. La primera, Adriana, y te voy a pedir que trates de ser un poquito breve en tus respuestas porque nos va a ganar el tiempo. Ahora sí nos va a ganar el tiempo. ¿Cómo era Raúl Porta como papá? bueno, Raúl Porta se la pasaba haciendo chistes, nos ponía apodos, pero eso era lo divertido. O sea, la verdad es que era lo divertido. Eh, yo lo recuerdo con todo el cariño del mundo. Fue mi primer amor y lo sigue siendo. Era un padre muy amoroso. Muy probablemente mis hermanos no me harán mentir, no dedicaba tanto tiempo a la familia, estamos de acuerdo. ¿Por qué? Pues porque lo absorbía mucho la natación en la UNAM y pues como pueden ver, pues era padre de muchos, ¿no? Entonces, yo lo recuerdo como un padre muy amoroso, nos daba tiempo de calidad, estaba muy dedicado a la natación, pero
pues yo me siento súper, súper, pues no, súper hija de mi papá porque seguí sus pasos. Él estuvo en los momentos más importantes de mi vida y pues eso fue, o sea, fue mi mentor porque era mi padre, pero sí fue mi guía, o sea, realmente, y de hecho mis hermanos, pues igual, mi hermano fue de la Facultad de Ingeniería, estuvo también en la Facultad de Ingeniería, Brenda iba a ser ingeniera química y finalmente pues se fue a la facultad de al ladito y es doctora, tiene su PhD degree en química, entonces pues la verdad es que no, no me arrepiento de nada, no tengo ningún reproche que darle, o sea, realmente yo lo quise mucho, yo lo quiero mucho, aunque ya no esté por acá, quiso mucho a mis hijos, aprendí demasiado de él, yo lo acompañaba a pasar los numeritos ahí de las competencias, o sea, estuvimos con él, íbamos a las competencias con él, fuimos jueces en competencias en el CAN, en el Club Casablanca, en la UNAM, o sea, estuvimos mucho con él, o sea, realmente lo recuerdo como un padre muy amoroso y pues siempre nos divertimos, la verdad. Y la última pregunta con la cual vamos a cerrar esta transmisión, Adriana, y aprovecho de una vez porque nos va a cortar el tiempo, agradecerle a Edgar y a Marta el que hayan estado con nosotros esta noche y queda, por supuesto, más que abierta y acordada el compromiso para este segundo programa que pronto haremos en memoria del profesor Raúl Porta. Nos queda claro, Adriana, que si no el segundo, quizás en muchas ocasiones el primer lugar o la primera casa de tu papá fue precisamente aquí la UNAM, donde seguramente pasó muchas horas de su vida, muchísimo tiempo, ya lo decías tú, y tenía su casa, por supuesto, pero la UNAM fue su segunda casa y ahí se andaba dando un quien vive en cuanto al tiempo, que pasaba más si en su casa con su familia o en su casa, que fue la universidad. Desde tu óptica, desde tus recuerdos, ¿qué nos puedes decir que tú intuyas que fue la Universidad Nacional Autónoma de México para tu papá? Pues más que su alma mater, o sea, realmente fue más que su casa, o sea, realmente, y por eso nosotros fuimos parte de ella, finalmente, ¿no? Somos azul y oro, eso es un hecho, o sea, nacimos en la UNAM, crecimos en la UNAM, digo, no hemos fallecido en la UNAM, pero él sí. Él sí fue, para él sí fue todo lo que fue lo máximo, siempre fue lo máximo y eso fue lo que a nosotros nos inculcó igualmente. Queremos mucho la universidad, yo quiero mucho a mis hermanos y quiero mucho a mis hermanos de la natación también. Fueron parte de mi vida, fue parte de mi familia, convivimos mucho tiempo, o sea, yo a Marta la conozco desde que era yo niña y pues convivimos en fiestas, en alguna, bueno, Marta creo que no iba a fiestas, pero yo conviví mucho en fiestas, mis 15 años eran con los alumnos de la natación, o sea, mis 15 años fueron con los alumnos de la natación, eh, y yo tengo recuerdos muy bonitos porque mi papá era feliz en en la alberca. Era, Adriana Porta, muchísimas gracias por lo que nos has compartido esta noche en memoria de tu papá, en memoria de la trayectoria de un grande, de un universitario de cepa y de alguien muy querido, muy respetado y de unos años para acá muy bien recordado. Se le extraña lo que sembró tu papá aquí no solo en la alberca, sino en la universidad, en el ámbito del deporte universitario. El nombre de Raúl Porta Contreras está tallado con letras en azul y oro y lo recordamos y lo extrañamos mucho. Gracias, Adriana, por haber estado con nosotros esta noche. gracias a ustedes, gracias por este programa y los, los quiero mucho. Marta Velázquez, profesora, muchísimas gracias y está el compromiso Gracias, para el Rodrigo. siguiente programa. Gracias por habernos acompañado, Marta.
No, muchísimas gracias, Rodrigo. Gracias, Luis, por la invitación. Y bueno, pues va a haber una segunda parte. Claro que sí. Gracias a ti por ayudarnos a organizarlo. Exactamente, claro que sí. Mi estimado Edgar de la Rosa, gracias también por tu participación y por haber estado con nosotros esta noche. Y al igual que con Marta, queda abierta la invitación y el compromiso para ese segundo programa en memoria del profesor Raúl Porta. Gracias por habernos acompañado esta noche. No, con mucho gusto, claro que sí, compromiso puestísimo para el siguiente programa. Mi querido Luis Alberto Bolaños López, tu mensaje final antes de despedirnos. Pues muchísimas gracias a todos, un placer y insisto, estos programas pues siempre sirven mucho para que gente se identifique y pueda imitar o tratar de imitar trayectoria de grandes figuras. En este caso, unos zapatos muy grandes, pero ojalá sirva de mucho. Ayer fue el Día del Padre y vaya que nuestro invitado en la memoria del día de hoy, don Raúl Eligio Porta Contreras, fue no nada más el padre de familia de la familia de Adriana, sino fue el papá de muchas y muchas hombres y mujeres a quienes les dio más allá de su consejo ese trato y esa deferencia, que por eso es que lo recuerdan con tanto cariño y con tanto amor. Gracias y donde quiera que esté mi querido profesor Porta, un abrazo y un saludo hasta el cielo, al infinito. Muchísimas gracias también a mis compañeros de comunicación social en el set, lugar donde surge y nace esta señal que a través de la plataforma de Facebook de Deporte UNAM, como ya lo venimos diciendo de un tiempo para acá, de la UNAM para México y de México para el mundo, y de aquí para el cielo, en donde recordamos y seguramente estará de don Raúl Porta. Gracias por su atención. Los esperamos en la próxima emisión de Semblanzas Deportivas y estén atentos porque habrá una segunda parte de este In Memoriam en recuerdo y en memoriam de don Raúl Porta Contreras. Por hoy es todo, por su atención. Gracias, buenas noches y hasta la próxima.